trabajar con lo que es el Access. Ah, Access, como ya decíamos, su finalidad principal es manejar lo que son bases de datos. A ver, permítanme añadir personas. Eh, Decíamos que una base de datos pues es una colección de información que está organizada en lo que son tablas, y después esas tablas están organizadas en campos y en registros. Ah, en este caso vamos a crear una base de datos nueva. Vamos a poner ejemplo 2. Vamos a poner ah, vamos a crear en este caso 3 tablas para ver cómo podemos combinar esas 3 en un solo formulario. Algo parecido a lo que hacíamos en Excel cuando tomábamos una lista de datos para ponerlo en un campo desplegable. Entonces vamos a crear aquí una tabla eh, en la que solamente va a tener como que a ver, ya sé, sí. Va a tener solamente 2 campos, uno que se llame ruta y otra que se llame ciudad, ¿sí? Si recordamos, para crear un campo solamente hay que indicar primero de qué tipo va a ser, si va a ser texto, número de moneda, fecha, etcétera, y después escribir el nombre que va a tener la columna. ¿Ok? En este caso ya tengo yo los 2 campos de esta tabla. Ya la voy a poder cerrar y me va a preguntar que si lo quiero guardar. Le digo que sí. Como nombre le voy a poner rutas. ¿Ok? Eh, Voy a crear una tabla más. Y en esta también le vamos a poner un campo de texto corto. Y aquí le vamos a poner como nombre tipo de vendedor. Y le vamos a poner este
otro campo. Pero este no va a ser de texto, este va a ser numérico, este lo voy a eliminar, aquí me equivoqué. Aquí le vamos a poner de tipo numérico. Y aquí le vamos a poner comisión. Ok. Ahora sí ya podemos cerrar esta tabla. Nos va a preguntar el nombre. Y ahora voy a crear otra tabla más. Y a esta tabla solamente le voy a poner un campo que se llame nombre del vendedor. Otro campo que se llame ruta. Perdón, va a ser primero el tipo. Y luego otro que se llame ruta. Ok. Lo cierro. Y en este caso la tabla se va a llamar vendedores. Ok. Ahora, para poder introducir información, pues hay que crear los formularios de cada uno de ellos. Voy a crear el formulario de rutas. Me voy a ir a crear formulario. Ya quedó creado. Ahora en la parte de abajo, recordemos que tenemos tres formas de trabajo: la de formulario, la de presentación y la de diseño. Para poder meter datos tenemos que entrar a la vista de formulario. Entonces le doy clic ahí. Y ya puedo empezar a introducir información. En este caso, por ejemplo, le puedo poner ruta. Al darle enter se abre para poder meter otro dato. Este ¿Sí? Ya tengo ahí varias información. Puedo cerrar el formulario. Al preguntarme si lo quiero guardar, le digo que sí. ¿Qué nombre le vamos a poner? Vamos a dejar el que nos sugiere, que es el mismo de rutas. Y si yo abro la tabla rutas, va a estar ahí ya la información que introduje hace unos momentos. Ok. Ahora voy a crear el formulario de la siguiente tabla. Le doy crear formulario. Y nuevamente en la parte de abajo me voy a la parte de vista de formulario y ya puedo comenzar a introducir información. Aquí en tipo de vendedor le pongo, por ejemplo,
Ok. Ya una vez que introduje la información, lo puedo cerrar. Me pregunta que si lo quiero guardar. Nuevamente le digo que sí. Ok. Si abro nuevamente la tabla, ya aparece la información que escribí. Ok. Ahora, donde viene la parte donde vamos a combinar las tablas es en esta tabla de vendedores, porque si se fijan, aquí vamos a escribir lo que es el nombre del vendedor, pero después el tipo y la ruta. este, Esta información del tipo y la ruta la tenemos que vincular a las tablas que ya tenemos creadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar la tabla de vendedores, le voy a decir crear formulario. Aquí me aparecen ya los tres campos, nombre de vendedor, tipo de vendedor y ruta. Pero estos dos últimos los voy a eliminar para agregarlos manualmente. Los voy a tomar, los voy a eliminar y en la parte de arriba aparecen una serie de elementos que podemos agregar a los formularios. En este caso yo voy a tomar el cuadro combinado y lo voy a arrastrar hasta el lugar donde estaba este el tipo de contrato. Ahora sí, ya lo tomo. Lo arrastro, lo suelto. Y ahora me pregunta que si dónde deseo que el cuadro busque los valores. Que si los busque en otra tabla o que me permite escribir los valores directamente o que los busque dentro del mismo formulario. Eh, en este caso lo que voy a hacer es elegir la primera opción que dice deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla. ¿Por qué? Porque el tipo de vendedor ya lo tenemos registrado en una tabla aparte. Entonces aquí le voy a dar siguiente. Me dice que indique de qué tabla voy a tomar los datos, pues va a ser del de tipo vendedores. Le voy a dar siguiente. Me pide que seleccione qué información es la que queremos que aparezca en la lista del cuadro, pues va a ser el tipo de vendedor. Ok, le doy siguiente. ¿De qué manera queremos que ordene la información? Pues por el tipo del vendedor. Siguiente, siguiente. Y aquí, en esta parte es bien importante, aquí le vamos a decir que lo que seleccionemos en este campo se va a almacenar en el campo que se llama tipo de vendedor. Pero esto es de la tabla de vendedores. O sea que vamos a estar tomando el valor de una tabla para colocarlo en otra. Le voy a dar siguiente y qué nombre le vamos a dar a la etiqueta, pues tiene que ser el mismo de tipo vendedor. Ok. Ya nos aparece nuevamente el campo, pero ahora está ligado a la otra tabla. A ver, permítame un poco, que hay un compañero que dice que no puede entrar. A ver. Uh, Nayeli.
Ok. Bueno, ahora, fíjense, voy a dejar este de ruta todavía sin modificar para que vean la diferencia. Me voy a ir a la parte de abajo, al modo de formulario. Y bueno, aquí ya puedo introducir información. Entonces, por ejemplo, aquí puedo meter el nombre del vendedor. Y aquí ya me va a aparecer una lista con la información que tengo en la tabla de tipo de vendedores. Si yo en esa tabla introduzco más información, aquí me va a aparecer esa información nueva que introduzca para que la pueda seleccionar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir que él es por contrato. Sin embargo, fíjense que ahorita en lugar de aparecernos la palabra por contrato o temporal, nos aparece un número, que es el número de identificación, ya sea el 1, el 2 o el 3. ¿Ok? Entonces, eso es algo que todavía tenemos que corregir. Pero bueno, ahora en la ruta, como no lo hemos modificado todavía, pues no tenemos forma de seleccionarlo. Tendríamos que escribirlo manualmente. Este, entonces vamos a hacer esa corrección. Vamos a hacer que aquí en lugar de que nos aparezca el 1, 2 o 3, nos aparezca el dato que seleccionemos y vamos a agregar de una vez ya la combinación de la ruta. Entonces vuelvo a cambiar a modo de presentación y para corregir esto de que no aparezca el índice sino el dato, me tengo que ir aquí y le voy a dar propiedades. Queda hasta abajo, no se ve, pero ahí queda. Y en la parte que nos aparece aquí vamos a seleccionar datos y en donde dice columna dependiente vamos a ponerle que no va a ser la columna 1, que es la del número, sino va a ser la columna 2. ¿Ok? Con esto deberá corregirse esta parte. Vuelvo a cambiar a modo de formulario. Y ahora sí, al seleccionar un dato, queda el que yo elegí y no el número. ¿Ok? Ahora vamos a corregir lo de ruta para que también se aparezca como un campo desplegable. Vuelvo a cambiar acá a modo de presentación. Elimino nuevamente este campo y lo agrego. Y vuelvo a seleccionar la primera parte que dice desea que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla. Sí. ¿En cuál tabla? Ahora va a ser en la tabla de rutas. Siguiente. ¿Qué dato es el que queremos que aparezca? Pues el de la ruta. Siguiente. ¿Cómo queremos que se ordene? Pues por ruta. De manera ascendente le damos siguiente. Ahí nos aparece la lista de las rutas. Nada más le damos siguiente. Y aquí recordemos que tenemos que darle que lo almacene el valor en el campo que corresponda, en este caso en el campo ruta. Le damos siguiente y tenemos que indicar cómo se va a llamar ese cuadro, pues se va a llamar ruta. Le damos finalizar y ahora hay que darle nuevamente propiedades, botón derecho, propiedades y en datos cambiamos lo de columna dependiente y en lugar de ser la columna 1 va a ser la columna 2. Ok.
Si cambiamos nuevamente a modo de formulario, pues ya vamos a tener aquí también la lista de rutas. Ok. Entonces, si aquí ya le doy Enter, ya quedó agregado el registro. Ya podemos meter más información. Ujú. Si cierro este formulario, me pide que lo guarde, le digo que sí. ¿Cómo se va a llamar? Pues se va a llamar vendedores. Le damos a aceptar. Si le doy doble clic en la tabla, esa información que introduje pues ya está aquí almacenada. ¿Ok? Este, y si se fijan, pues la información ya fue extraída de las otras tablas. Ok, bueno, hasta aquí más o menos se va comprendiendo cómo se hace esta parte. Es muy similar a lo que habíamos hecho en Excel. Ok, bueno. Uh, okay. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Okay. Permítame un segundo porque hay compañeros que toda... ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Ah, pues así que ahí muy probablemente sea por la conexión que tienes ahorita de internet. Este, porque ahorita por ejemplo te estoy escuchando perfectamente. Ah, ya, déjeme ver. El problema es que si te desconectas es probable que después te cueste trabajo volver a conectarte como aquí. De hecho es lo que me están mandando ahorita por correo en el grupo, que una de las compañeras que se desconectó y ya no le permite volverse a conectar. Mm, Este, bueno, ok. Ahora, aquí en esta tabla, pues tenemos solamente la información de el nombre del vendedor, el tipo y la ruta. Pero, por ejemplo, no nos da información sobre en qué ciudad está esa ruta, ni el porcentaje de comisión que gana a cada uno de sus vendedores. Para poder obtener esa información o tenerla toda concentrada, tendríamos que crear una consulta. Esa consulta la vamos a crear a esta tabla precisamente de vendedores, entonces la vamos a seleccionar y previamente vamos a crear las relaciones entre las tablas. Esto ya lo habíamos hecho la semana pasada. Seleccionamos vendedores, le damos quién. Caray. Aquí cerramos esta tabla primero. Nos vamos aquí a herramientas de base de datos. Pero aquí se me movió. Es en vendedores. Luego herramientas de base de datos y luego relaciones. Y aquí tenemos que agregar cada una de las tablas. Esta de vendedores la vamos a poner por acá. De manera que podamos relacionar ahora sí, por ejemplo, el tipo de vendedor con
el tipo de vendedor de acá. Le decimos crear. Y luego la ruta la vamos a relacionar con la ruta de acá. Crear. Ya una vez que están relacionadas las tablas, ya podemos hacer una consulta donde se mezcle toda la información. Dice, ¿desea guardar los cambios de diseño de relaciones? Sí. Ok. Ahora sí, me voy a ir a crear y ahora me voy a ir a consulta. Aquí está, asistente para consultas. Le vamos a dar ahí aceptar en asistente para consultas sencillas. Y nos pide que indiquemos de cada tabla qué dato es el que queremos poner. Vamos a seleccionar la tabla vendedores. Y de vendedores pues quiero el nombre del vendedor, el tipo de vendedor y la ruta. Luego de la tabla tipo de vendedores quiero que agregar el campo de comisión y después de la tabla de la tabla rutas voy a agregar la ciudad. Ok. Ya nada más le damos siguiente. Luego pregunta que si quiere que nos muestre el detalle de cada uno de los registros o solamente un resumen. Queremos que nos muestre todo el detalle. Le damos siguiente y nos pregunta que si queremos abrir la consulta o si queremos modificar el diseño de la consulta. En este caso le vamos a decir que la queremos modificar. Le damos aquí y bueno, vamos a ampliar aquí un poquito. Las columnas, esta de comisión la vamos a hacer un poquito más chica y listo. Okay. Aquí en esta parte del diseño pudiéramos, por ejemplo, indicarle si queremos que lo que nos aparezca en la columna no es lo que está ahí indicado. Por ejemplo, aquí en vendedores, el ID, el tipo de vendedor. De hecho aquí al momento de crear la consulta me equivoqué y metí un dato que no era. Voy a cerrarla. Vamos a volver a crearla. Otra vez vendedores. Le digo otra vez tabla de vendedores. Le digo nuevamente crear. Asistente para consultas. Nuevamente ahí aceptar. Y de la tabla vendedores voy a meter el nombre del vendedor. Luego después el tipo de vendedor. Y de una vez para que me quede ordenado de la tabla vendedores voy a agregar ahí la comisión. Vuelvo a cambiar a la tabla vendedores. Ahora elijo la ruta y por último de la tabla rutas voy a elegir el campo ciudad. Ahora sí, para que me queden ordenados como los quiero, le damos siguiente, siguiente y aquí ya le damos finalizar. Ahora sí, ya aquí en esta parte nos aparece la información completa. Ya nos dice que José es un vendedor de base, que tiene una comisión del 6%, que atiende la ruta a La Rinconada y esa ruta está en la ciudad de Pénjamo. ¿Ok? Ya con esto, después podemos crear lo que es el informe. Recordemos que la consulta es para verse en pantalla y el informe
es para poder imprimirlo. Entonces de una vez le damos aquí en informe y ya nada más ajustamos eh, el, el formato para que quepa en la página. Originalmente está de manera vertical, le vamos a decir que cambie a manera horizontal y vemos si alcanza a caber. Aquí le falta todavía un pedazo. Le podemos reducir a lo que es la comisión porque no ocupa todo ese espacio, y en el tipo de vendedor también le podemos reducir un poco. En la ciudad también le podemos reducir un poco. Ya con esto queda completamente ajustado a la página y ya sería un formato que se puede eh, imprimir. ¿Ok? Entonces ya con esto quedaría todo completo. Lo podemos cerrar. Nos pregunta que si lo queremos guardar, le decimos que sí. Y lo mismo en la consulta, la podemos cerrar y le decimos que sí. Bueno, en este pequeño ejemplo lo que hicimos fue tener tres tablas con datos separados, después combinar las tres tablas en un mismo formulario, que es el de vendedores, donde usamos los cuadros combinados para jalar la información de las otras dos tablas, y después combinamos toda la información de las tres tablas en una consulta y en un informe. Ok, bueno, eh, esto sería todo lo del día de hoy. Si tengan alguna duda, alguna pregunta, si está más o menos claro. Sí, 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 también se va a subir. Creo que sí. Igual de todos modos, ahorita checo si no se subió. Pues ahorita subo las dos. Ok. Sí, y la de la pasada. Ok, si no, ahorita las subo las dos y les mando la notificación de la liga donde pueden consultar la, la grabación, y pues quedaría incluido el enlace también dentro de la descripción de la actividad como en todas las demás. Ok. Este, ¿sí? ¿El Access no lo tiene? Ah, ok. Mire, si quiere, en la tarde, si, o cuando salga de la, bueno, más bien, así cuando tenga oportunidad, si quisiera, tráemela, aquí se lo pongo ya para que pueda usarlo. Sí, sí, ahorita es por ahí se la paso. Ok, muy bien. Bueno, entonces, eh, lo que se entregaría para esta otra semana, pues sería un ejemplo como el que acabamos de hacer, donde tengan este diferentes tablas y usen campos combinados para obtener la información de, eh, de esas tablas, y al final creen una consulta y un informe donde se combine la información de todas ellas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Ok. Bueno, pues ya saben, cualquier duda que vaya surgiendo, pues ahí la pueden ir comentando a través del WhatsApp. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues por el momento sería todo. Que tengan un buen fin de semana y en un rato más, este, publico la grabación y la actividad para que puedan entregar el trabajo. Y a lo mejor se me quedó como borrador la de la semana pasada, lo reviso
y se las activo para que puedan enviar también el trabajo de la semana pasada. Ok, y bueno, entonces sería todo. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.